Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Álvaro Uribe está aquí, bueno, entre otras cosas, porque acaba de ser reconocido con un premio muy importante en México, que es el premio Javier Villaurrutia. Es un premio de escritores para escritores, es por la obra publicada por Álvaro llamada Autorretrato de familia con perro. Autorretrato de familia con perro, de colección Andanzas, de Tusquets Editores. Y Álvaro, te agradezco que estés aquí para conversar. Te felicitamos por tu premio, por lo Muchas que gracias. Significa este reconocimiento para tu tarea de escritor. Y bueno, pues estás aquí para platicar de ello y te lo agradezco mucho. No, le agradecido soy yo. Muchas gracias de verdad por el premio Villaurrutia, no está mal que empecemos por ahí. ¿Qué significa un premio como el Javier Villaurrutia? Es muy fácil argumentar que es el premio más importante de México. Es un premio para obra publicada, eso hay que saberlo. Hay otros premios que son muy importantes y muy emocionantes, pero son premios en los que el escritor manda su manuscrito y los jurados leen manuscritos y se decide cuál es el que gana. Este no, este es un premio publicado. Eso quiere decir que a veces puedes no enterarte del todo, no estar seguro, lo puede mandar el editor y eso es un concurso que está abierto. Todo libro que se publica, además, no es un premio para un género que también es interesante. Podría haber sido un libro de poesía, podría haber sido un libro de ensayo, así ha ocurrido. Y luego es el premio más antiguo de este tipo de premios. Está el premio nacional, que es más antiguo y que eso por otras razones, pero el premio para un libro que concursa contra otros libros, con otros libros, es el más antiguo. Y para darnos una idea de la importancia que puede tener, los dos primeros ganadores fue a mediados de los años 50, la fecha exacta, no sé si fue 54, 55 y 56 creo que fue. El primero fue Juan Rulfo y el segundo fue Octavio Paz. Entonces, bueno, ya arrancó bien el premio. Y de ahí en adelante es muy difícil que pienses en un escritor que haya sido importante para las letras mexicanas, que no haya pasado en algún momento de su vida por el Villaurrutia, lo cual no quiere decir que quien no se lo ha ganado no merezca, pero casi todo el mundo de los que sí se lo han ganado son gente que sigue siendo leída, que ha sido leída después. Entonces, bueno, paso a pertenecer a un club muy importante, muy notable. Entonces, pues, y además le llaman de escritores para escritores porque es el único premio mexicano en que los jurados son premiados a su vez. Tú no puedes ser jurado del Villaurrutia si antes no has ganado el mismo Villaurrutia. Entonces, digamos, hay como un sello de garantía del premio. O sea, los jurados son premiados en su momento, elegidos por un proceso de insaculación entre las sociedades organizadoras van buscándole, pero no pueden buscar más que entre los ganadores del premio. Entonces, bueno, ya son gente que ya pasó por esta experiencia maravillosa y bueno, uno supone que eso le da un poquito más de relieve al premio. La obra revisada por este jurado es 2014. 2014, todo lo publicado. Todo lo publicado en 2014, que fue postulado para el Javier Villaurrutia, que me decías hace unos momentos cerca de 80 libros. Son como 80 títulos. Por lo menos 80 títulos, como tú dices, no solo, bueno, de diversa género. ¿Quién es el jurado? 2014-2015. El jurado esta vez fueron José de la Colina, que José de la Colina lo ganó apenas el año pasado. Y Pura López Colomé y Mario Bellatín. Entonces, bueno, obviamente yo estoy obligado a decir que mi jurado es el mejor del mundo. Tres espléndidos escritores. Pero juro que independientemente de que me hayan dado el premio, son tres espléndidos escritores. Uno de ellos es un maestro de la prosa en español, otra de ellas es una de nuestras poetas mayores. Y muy lectora, además de narrativa, que no todos los poetas lo hacen. Y luego Mario Bellatín es casi como decir una literatura en sí mismo, es uno de nuestros escritores verdaderamente originales. Entonces, bueno, la combinación de ellos tres, que además no es que haya escuelas en México, pero no son para nada cercanos, son tres posiciones literarias, tres obras literarias muy distintas, bueno, me tiene todavía más contento. O sea, sé que son, lo primero que ellos son respecto del premio es lectores, son grandes lectores. Bueno, si estos tres lectores coincidieron en que mi libro era el que pues merecía ganar, bueno, a mí ya me da cierta tranquilidad, porque uno siempre se queda nervioso. Mi libro más reciente tiene 6 meses que salió. Bueno, uno siempre está pensando, bueno, ¿qué tal si ya se me fue la magia, ¿no? ¿Qué tal si ya no puedo? Si ya no escribo. ¿Qué tal si esto ya ¿Un escritor tiene miedo ya no escribir bien? ¿A ti te pasa? Bien, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, dices, ¿escribiría bien esto? Sí, ¿Tuviste duda de este libro? Siempre, de todos tengo, sí, y es un libro además es un libro de enorme complejidad estilística, de enorme complejidad formal, y además es una historia de familia, que es una historia muy dura, muy dolorosa de contar, aunque no es un libro para nada pesado, es un libro que hasta me lo han criticado a veces mal por su ironía. Es un libro, te podría decir, yo no hubiera podido empezar a pensar siquiera en escribir el libro
libro, aunque el tema me acompañaba, el tema de la relación de los hijos varones con la madre es uno de los temas de la historia de la humanidad. Está presente, con excepción quizá de algunos políticos, todos tenemos madre, ¿no? Y bueno, todos realmente tenemos que enfrentarnos a esa relación para llegar a ser nosotros mismos, y no siempre, además, tan venturosamente como quisiéramos creer. La madre mexicana y todos estos mitos de que es una muy buena persona y nosotros somos muy buenos hijos. Bueno, esta es una historia contada con toda crudeza, con toda honestidad. Pero dime una cosa, ¿eres tú y tu madre aquí? Sí y no, porque yo me permito inventar absolutamente todo. Te voy a decir en qué sentido sí puede ser interpretado como mi madre. Yo solo me sentí libre de escribir este libro años después, 4 años para ser exacto, después de que mi madre hubiera muerto. Mi madre era así como de mi fan club, muy admiradora, y leía todos mis libros con avidez. Yo no me hubiera gustado, le reconozco el derecho a cualquiera de escribir un libro para molestar a su madre y para hacerla llorar y para hacerla sufrir, pero ese no soy yo. Yo simplemente reconozco el derecho. Yo no hubiera querido hacer esto. Entonces esperé hasta que el tiempo limara un poco. Tu libertad empezó para escribir falleciendo mi madre, porque además me empezó a procesaras la muerte 4 años después. Procesar la muerte y bueno, y hacer con el personaje lo que se me diera la gana. No es un retrato de mi madre muy en sentido general. Es de origen autobiográfico, pero tiene muchísimo de ficción. Te puedo decir más, la historia es de esta señora, es una señora de la clase media mexicana, media ascendente, media acomodada, que tiene cualidades y defectos como todo el mundo, pero tiene un carácter muy fuerte, muy dominante, y ella tiene 2 hijos, y estos 2 hijos son gemelos. Ella se llama Malú, los hijos se llaman Adán y Alberto, y ella decide, uno de los defectos de esta señora es que le gusta suscitar las rivalidades, le gusta marcar sus preferencias. Entonces ella, desde que los tiene en la cuna, marca la preferencia por uno de ellos, al que llama el mayor. Bueno, naturalmente entre gemelos pues uno tiene que salir antes del cuerpo de la madre que el otro, pero por eso empezar a vivir. Por esos 7 minutos dice que es el mayor, y una rivalidad que de por sí estaba planteada naturalmente entre 2 hermanos por la madre, ella la exacerba, y bueno, estos hermanos se pasan, en buena medida eso cuenta también la novela. Tú no tienes un gemelo. Yo no tengo un gemelo, es lo que te voy a decir. Entonces, eso es y además el gemelo... Entonces ya la historia no es la tuya, esencialmente. Esencial, tiene algo de mí, pero entonces te iba a decir, ¿hasta qué punto? Bueno, pues si ya falseé, el hermano ya falseé, de ahí en adelante lo que sea. Bueno, y además tiene el perro, yo no soy... ¿No tuviste perro? Yo no tuve perro, mi madre tenía perro. Pero a ver, entonces, Álvaro, no tuviste un gemelo, no tuviste un perro, y escribes autorretrato de familia con perro, y medio tiene algo de autobiográfico. Entonces, para que veas que la autobiografía es que a los escritores de repente se ponen muy nerviosos cuando les dicen si es autobiográfico. Yo diría que en el fondo, por lo menos en lo que yo he escrito, todo es autobiográfico. Yo nomás escribo de lo que yo conozco y he vivido. Ahora, lo que pasa es que yo he vivido también los libros que leo, y yo vivo también las películas que veo, y yo vivo las conversaciones que tengo, y bueno, eso es parte de mi vida. Entonces mi vida abarca el universo potencialmente. Ya sé que tampoco soy tan instruido, pero pues, todo eso que me ha pasado, incluso lo que sueño, lo que olvido, lo que recuerdo, todo es mi vida. Entonces, bueno, en ese sentido a mí no me da miedo decir que hay mucho de autobiográfico en mis libros, si se toma en cuenta que lo autobiográfico prácticamente abarca el universo, ¿no? Déjame hacer una pausa y me cuentas más del asunto. Volvemos un instante más con Álvaro Uribe en CNN. Volvemos. En esta conversación con Álvaro Uribe, el escritor que está aquí en CNN hablando de autorretrato de familia con perro, y bueno, de esto que significa ganar este premio Javier Villaurrutia, que como decíamos en México es un gran reconocimiento, y tú ya dijiste con todas sus letras que entras a una especie de club de notables, por lo que significa efectivamente un proceso de evaluación de uno de tus varios libros, porque eres un escritor con muchos libros, y en este caso este es el más reciente. Cuéntame de este perro que hasta portada se llevó. ¿Qué tan importante es este perro y por qué está en el título, en el libro y en nuestra conversación? Bueno, el perro es importante porque termina siendo muy importante para la propia Malú. Malú, como le ocurre a mucha gente, mujeres, hombres, creo que más mujeres que hombres, se va quedando sola llega a ser primero viuda, luego se va quedando sola. Parte de su soledad es que aleja a estos hijos a los que estuvo de alguna manera azuzando a pelearse. Los hijos acaban peleados entre ellos naturalmente, a los gemelos, pero también acaban un poco distanciados de ella, porque los dos a su manera, cada uno se da cuenta de que esta mujer pues los ha utilizado para sus propios fines más o menos perversos. Entonces toman distancia, además de que cada uno está ocupado en su vida, como nos ocurre a todos. Y entonces Malú
para no estar tan sola, acaba teniendo un perro. Entonces este perro en la vida de Malú acaba teniendo un papel que cobra proporciones prácticamente humanas. Llega un momento en que, bueno, acaban durmiendo en la misma cama y siempre está acompañada. Habla del perro, la vida sentimental, la vida emocional de Malú se concentra en el perro al final. Entonces, naturalmente, para hacer un espejo novelístico de esta realidad, el perro mismo empieza a cobrar un papel cada vez más importante en la novela y al final es tan personaje como cualquiera de los otros. Él tiene eso. ¿Un perro que habla? Es un perro que al final se atreve. De una manera perruna. Perruna. O sea, no ladra, pero sí perruna. Si algo nos dice, ahora eso es sorpresa para el lector, que vea en qué momento. Pero sí, claro, fue uno de los momentos. Quizás sería bueno decir que la novela, hay 15 personajes importantes en la novela. Ya hablamos de Malú y sus 2 hijos. Esos son los personajes centrales. Ya hablamos del perro, ya van 4. Y luego hay otros 11 personajes que todos ellos conocieron a Malú de alguna u otra manera. Uno fue su amante, otro fue su cirujano plástico. Ella, una mujer muy frívola, que en vez de tener ginecólogo, tenía plástico para estar haciendo operaciones. Y bueno, su mejor amiga, y luego su mejor amiga, que ya es la peor amiga, y bueno, hay una portera del edificio donde vive, y está la sirvienta que la atiende, y está una vecina que la odia y no la odia. Una serie de personajes, muchos de ellos femeninos, y todos ellos hablan con su propia voz. En esta novela no hay un escritor que se llame o se parezca a Álvaro Uribe y que diga, eras una vez una señora que se llama Malú. Todo lo que te acabo de decir no se dice en la novela, no hay nadie que lo diga. Son los propios personajes los que tienen una especie de comparecencia en la que hablan, porque el lenguaje de la novela es muy oral, hablan de Malú y de algún episodio de la vida de Malú en el que ellos participaron. Y los hermanos están ahí para desmentirlos. La novela tiene 3 grandes capítulos, 3 grandes partes divididas en 12 capítulos cada uno, 36, una estructura binaria para reproducir la relación binaria entre los hermanos. Entonces hay en los números nones de los capítulos es un testimonio, yo les llamo testimonios de uno de los que conoció a Malú, y los números pares es uno de los hermanos diciendo, bueno, este testimonio no es tan cierto como yo francamente diría que ¿de verdad? Y de ahí en adelante, pero nunca hay nadie que al final te diga, esta es la verdad. El lector tiene que ayudarme. Cada quien lo entendió y lo vivió a su manera. De su manera. Y el lector pues también tiene que tener su propia Malú. Él tiene todos los testimonios y ya tendrá que saber, incluyendo ahí sí el testimonio del perro, que por supuesto hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué no? Donde hay testimonios de todos los personajes estos con voces distintas. Entonces, parte de mi trabajo como escritor fue deshacerme de mi voz, o en todo caso dejársela a uno de los personajes que se pueda parecer más a mí, y las otras 14 voces hacerlas distintas, con tonos distintos, con puntuación distinta, adjetivación distinta. Bueno, fue una forma de ser como travesti. Fui perro, pero fui muchas veces mujer, por ejemplo. Eso es una experiencia muy interesante. He tenido la fortuna de haber platicado con lectoras del libro que me dicen que sí, que las mujeres hablan como, o sea, que son mujeres, que parecería que eso que está uno leyendo lo escribió o lo dijo una mujer, no un señor que está fingiendo que es mujer. Entonces, bueno, eso me da gusto. Es un gran elogio para un escritor. Sí, es una de las maravillas que digas, bueno, soy ventríloco de alguna manera, ¿no? Ahora, todos estos personajes de Autorretrato de Familia ¿están igual que tu mamá? ¿Medio retratados tus hermanos, primos, tu entorno familiar? No, sí, ¿o eso sí es diferente? Hay cada vez más libertad, porque son varios personajes que incluso no conocí, pero la novela se llama Autorretrato, porque normalmente el autorretrato es de una sola persona, de un pintor, ¿no? Sí. Y a veces tiene apellido, autorretrato con turbante o autorretrato con perro, puede ser si se pone el pintor con un perro. Pero ¿por qué autorretrato de familia? Bueno, por la sencilla razón de que cuando alguien habla de otra persona, de una tercera persona, cree estarse refiriendo a la tercera persona, pero inevitablemente se está refiriendo a sí mismo, está hablando de sí mismo. Tú te retratas al retratar a alguien más, aunque no quieras. Y eso les pasa a los personajes, por eso se llama autorretrato de familia. La familia de Malú, en sentido amplio, porque no todos son sus parientes, están hablando de Malú, pero en realidad están hablando de sí mismos y o sea, muchas veces delatándose como gente bastante más mezquina o más interesada en su propia felicidad de lo que pudieran hacernos creer. Es que están hablando bien para hablar bien de Malú. Lo que quieren es salir bien ellos en la foto, ¿no? Quieren salir bien en la foto. Sí. Ahora, deja regresar al tema del humor. Ya que tu editorial le ponga que es cínico, aunque diga que también es simplemente gozoso, que se puede ser una cosa y la otra, cínico y gozoso. ¿Por qué es cínico? Bueno, dirás, pregúntale a la editorial, pero estás tú aquí. No, es que es un gran adjetivo. Bueno, hay humor deliberado, hay ironía deliberada. Bueno, uno porque
así soy en la vida normal y no me gusta escribir solemnemente, ni siquiera, o especialmente no de los temas muy, muy serios, porque se vuelve doblemente serio. Y este es un tema, finalmente, sabemos desde el principio que Malú está muerta, por cierto, en la novela, y al final de la novela la vemos morir. El final de la novela es, a mí me parece, y soy el que primero la conoce, me parece que puede ser muy triste, todo sale mal, finalmente. Todo sale mal, como en la vida, pues digamos, todo pudo ser mejor. Y bueno, una historia que es tan trágica a su manera, contarla trágicamente hubiera sido ya muy pesado, obligar al lector a hacer un ladrillo, así un churrazo, un novelón, así como yo hubiera sido como fotonovela o telenovela, ¿no? Una cosa de esa, así de moco tendido. No, yo por naturaleza misma, pero también por intenciones literarias, intenté poner una distancia irónica con todos los personajes. Bueno, ¿por qué lo de humor cínico? Bueno, porque hay muchas burlas a todo el mundo, empezando por mí mismo, puesto que hay muchos personajes que hablan, hay uno que se parece a mí, entre los dos hermanos, pero todos los demás hablan muy mal de ese personaje. Entonces, hay esta parte de mi cinismo y demás. La palabra cínico viene de la palabra kinos, que quiere decir perro en griego. Entonces, el humor cínico es el de alguien que se porta como un perro contigo, de alguna manera. Entonces, quien quiera de mis editores que haya encontrado para a mi humor llamarle cínico esta novela, pues es una novela de perros. Entonces, claro que el humor es cínico. Es un humor canino, pues. Es un humor canino, sí. Cínico y gozoso, entonces sí que está claro, sí, doblemente atractiva la cosa. Porque yo me divertí mucho, entonces espero que mis lectores se diviertan. Fue muy divertido ser mujer 5 veces y luego ser perro y luego ser alguien que me odia y luego ser mi madre que ni siquiera está viva. Ya fue el proceso de creación siempre es laborioso y son 3 años, ¿no? Para escribir novelas. Eso es interesante. Déjame detener a Álvaro para ir a hacer una pausa y regresamos en la parte final con esta baraja de personajes, ¿no? Todos, cada uno de ellos con su identidad, etcétera. La técnica narrativa debe ser compleja para ti mismo. Sí, es todo un reto. Uno por uno, todos de un jalón. Ahorita me cuentas. Sí. Volvemos después de la pausa. Bueno, Álvaro, entramos en la parte final, regresamos en este programa con Autorretrato de Familia con Perro, volvemos con Álvaro Uribe. Entramos, Álvaro Uribe, en la parte final de esta conversación, agradeciendo tu presencia en este programa, porque, bueno, básicamente te invitamos por escritor, pero tú eres un editor y estás relacionado con tus libros y con los libros de otros, y lo tuyo son libros, libros y libros. Y yo te preguntaba hace un momento, escuchando tu narración acerca de los personajes que forman parte de este Autorretrato de Familia con Perro, que se ha ganado el premio más importante en México, que es el Javier Villaurrutia 2014. ¿Cómo un escritor que tiene que hacer hablar a personajes disímbolos lo logra para que esto fluya correctamente? Y en el corte hablábamos del cine también, o del teatro, como si un actor tuviera que interpretar a varias personas, sí. Y eso requiere una técnica y de un conjunto de cosas. Para escribir sobre varias voces o de varias voces o hacer valer varias voces, ¿cómo se hace? No, te la tienes que creer para empezar. Primero creer que es posible eso. El ejercicio es patinal. Escribir una novela sí hay inspiración en alguna medida. En mi caso la inspiración es más bien formal. Y luego es transpiración, como bien se dice por ahí. 1% de inspiración, 99% transpiración. De trabajo. Te sientas y te atas al escritorio y el proceso. Esta es mi novela más rápida y tardé 2 años y medio en escribirla. Y yo ya me sentía el escritor más veloz del mundo, ¿no? Realmente soy muy lento, muy moroso, porque voy corrigiendo y bueno, en el procedimiento especial que elegí para esta novela, o sea, 15 voces distintas. Bueno, cuando me tocaba meterme en una voz, no tenía un esquema, no escribo así. Me gusta escribir sobre todo para ver yo mismo qué pasa en las novelas. Yo tengo un esquema general de historia, pero la escritura es una aventura a sí misma. Pasan cosas que tú no tenías previstas y pasan porque estás trabajando y porque van ocurriendo cuando escribes. Cuando escribes, claro, y porque a lo mejor se te mezcla una conversación del día anterior. Tú estás vivo mientras escribes también. Entonces, tu vida, aunque no lo quieras, se va a meter en una novela. Lo mejor es quererlo. Bueno, la técnica, primero consiste en creer, o sea, que cada mañana yo lo que hacía era uno de esos 15 personajes, nunca varios a la vez. Yo hubiera sido un ejercicio, no. Yo me cada día escribías sobre con su texto, hasta no terminar su intervención, que pueden ser de entre 5 y 10 páginas, digamos, cada intervención en promedio. Bueno, esa mañana yo me ponía falda si era mujer, o si era perro, o uniforme de médico si era médico. Yo me travestía mentalmente, pues, y esa es la parte
digamos, vital de la experiencia, que es una experiencia muy agradable porque no sé si a todo el mundo, pero a mí de repente me cansa ser yo mismo. De repente ser toda la vida Álvaro Uribe, de repente dice otra vez, otra. Y bueno, te ves en la mañana al espejo y dices otra vez tú. Otra vez tú. Pero aquí es una maravilla que, no. Mientras escribí esta novela fui 15 personas distintas, no fui solo yo, entonces descansé un poco de ser Álvaro Uribe, que sí, para mí fue muy grato, personalmente. Luego, como ya la técnica del escritor, bueno, tienes que ir buscando, esto solo se hace leyendo mucho y yo tengo la ventaja sobre otros escritores de que además soy editor, o sea, además de leerme a mí, estoy leyendo a los demás y ayudando a los demás. El editor verdadero corta, eso quiere decir editar originalmente, sí. está ayudando a que el texto cobre su mejor forma, aunque no sea un texto suyo. Bueno, con esta práctica creo que sí tengo, no es que tenga facilidad, pero tengo la posibilidad de variar mi estilo, aunque sea yo mismo, porque es imposible dejar, también es una pretensión ilusa, siempre eres tú, pero aunque sea yo mismo, sé variar la puntuación, la adjetivación, las cosas en las que me fijo como editor me ayudan mucho a ver cómo le voy a hablar. Esta personaje puede usar tales y cuales palabras, pero no tales otras. Y además, esto en función de lo que dice, porque no es forma vacía, siempre es la forma de alguien que está informando, ¿no? Entonces, bueno, el reto era, sin saber nada de cómo va a acabar ese texto, bueno, lo único que yo sabía es un tono estilístico y una idea de que, bueno, quien está hablando no puede decir determinadas cosas. Por ejemplo, no puede haber leído todo lo que yo he leído, porque es una peinadora, ¿no? Que además ella misma no lee. Entonces, bueno, no puede hablar como tú. Tengo que olvidarlo, no puede hablar como yo. No puede hablar como tú, ni tú como... Sí. Bueno, pues, ¿cómo le haces? Bueno, supongo que en buena medida por la memoria involuntaria, yo le llamaría. José Emilio Pacheco, a quien yo quiero mucho y admiro todavía mucho, decía que una novela es como un chisme dirigido y es una muy buena manera de definirla. Bueno, esto lo que quiere decir es que los escritores somos chismosos por los novelistas, los narradores, y yo sí lo soy, lo reconozco, y sí lo era desde chiquito, desde antes de saber para qué servía. Yo me fijaba mucho en lo que dice la gente y en cómo. En estas reuniones, que todas las reuniones, si te fijas, puedes resumirlas a gente reunida contándose historias. Sí. Hablando de lo que le pasó hoy, de lo que quisiera hacer, y bueno, historias futuras o que las que está pasando en ese momento, o una historia antigua. Bueno, yo lo que hacía era fijarme y aparentemente se me quedó grabado la manera. Por ejemplo, yo oí muchas veces a mi madre con parientas o con amigas hablar y de repente resulta que tengo eso en la memoria, soy capaz de hablar como hablaban ellas y de transcribir entonces, y además de decir las barbaridades, porque las conversaciones, como me veían chiquito, decían, ay, pues podemos contar de nuestros amantes sin ningún problema. Yo me enteraba de unos horrores. Fingiendo que estaba jugando con un cochecito, ¿no? Bueno, todo eso no estaba trabajando mientras lo hacía. El trabajo consiste en hurgar en la memoria y localizar estas historias que siempre están flotando. Son voces, las historias originalmente siempre son voces, alguien está hablando, pues. Totalmente. Esta novela trata de recuperar esa idea primitiva, que es la idea más original de las historias. La gente se reúne a contarse cosas, salvo que está ordenada en función de que todos cuentan cosas acerca de una persona, o eso creen. Bueno, Álvaro Uribe, pues gracias por estar aquí. Nos has contado de este libro, Autorretrato de familia con perro, y bueno, nos dejas ahí con 20 ideas. Desde luego la invitación a que te leamos en este y otros libros. Gracias por estar aquí y conversar con nosotros. Hasta la próxima. Soy yo. Gracias, Álvaro, y felicidades por el video Rutia y por todo lo que significa este trabajo y este reconocimiento por obra publicada en 2014. Hasta la próxima, Álvaro, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima. Somos CNN México. Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Álvaro Uribe está aquí, bueno, entre otras cosas, en que los jurados son premiados a su vez. Tú no puedes ser jurado del Villurrutia si antes no has ganado el mismo Villurrutia. Entonces, digamos, hay como un sello de garantía del premio. O sea, los jurados son premiados en su momento, elegidos por un proceso de insaculación entre las sociedades organizadoras van buscándole, pero no pueden buscar más que entre
los ganadores del premio. Entonces, bueno, ya son gente que ya pasó por esta experiencia maravillosa y bueno, uno supone que eso le da un poquito más de relieve al premio. La obra revisada por este jurado es 2014. 2014, todo lo publicado. Todo lo publicado en 2014. Y para darnos una idea de la importancia que puede tener, los dos primeros ganadores fue a mediados de los años 50, la fecha exacta, no sé si fue 54, 55 y 56 creo que fue. El primero fue Juan Rulfo y el segundo fue Octavio Paz. Entonces, bueno, ya arrancó bien el premio. Y de ahí en adelante es muy difícil que pienses en un escritor que haya sido importante para las letras mexicanas, que no haya pasado en algún momento de su vida por el Villaurrutia, lo cual no quiere decir que quien no se lo ha ganado no merezca, pero casi todo el mundo de los que sí se lo han ganado son gente que sigue siendo leída, que ha sido leída después. Entonces, bueno, paso a pertenecer a un club muy importante, notable. Muy notable, entonces y además le llaman de escritores para escritores porque es el único premio mexicano importante de México, es un premio para obra publicada, eso hay que saberlo. Hay otros premios que son muy importantes y muy emocionantes, pero son premios en los que el escritor manda su manuscrito y los jurados leen manuscritos y se decide cuál es el que gana. Este no, este es un premio publicado. Eso quiere decir que a veces puedes no enterarte del todo, no estar seguro, lo puede mandar el editor y eso es un concurso que está abierto. Todo libro que se publica, además, no es un premio para un género que también es interesante, porque podría haber sido un libro de poesía, podría haber sido un libro de ensayo, así ha ocurrido. Y luego es el premio más antiguo de este tipo de premios. Está el premio nacional, que es más antiguo y que eso por otras razones, pero el premio para un libro que concursa contra otros libros, con otros libros, es el más antiguo. Y que acaba de ser reconocido con un premio muy importante en México, que es el premio Javier Villaurrutia. Es un premio de escritores para escritores, es por la obra publicada por Álvaro llamada Autorretrato de familia con perro. Autorretrato de familia con perro, de colección Andanzas, de Tusquets Editores. Y Álvaro, te agradezco que estés aquí para conversar. Te felicitamos por tu premio, por lo Muchas que gracias. Significa este reconocimiento para tu tarea de escritor. Y bueno, pues estás aquí para platicar de ello y te lo agradezco mucho. No, le agradecido soy yo. Muchas gracias de verdad por el premio Villaurrutia, no está mal que empecemos por ahí. ¿Qué significa un premio como el Javier Villaurrutia? Es muy fácil argumentar que es el premio más importante